Shalom, mi nombre es Sharon y continuando con el estudio de mujeres en el Talmud, hoy veremos Yomá 18a. Marta, la esposa del sacerdote principal. ¿Cuál es la verdadera riqueza? Esta sección del Talmud está en medio de una discusión acerca del hecho de que durante el periodo del Segundo Templo, muchos de los sacerdotes principales no eran dignos de su posición y en realidad a menudo adquirían el puesto a través de sobornos y otros métodos ilícitos. Esto no ocurría durante el periodo del primer templo, cuando el sacerdote principal era invariablemente el más importante de los sacerdotes. Rab Asi o Rab Yosef, según la versión de esta historia en Jacob, como prueba de que el sumo sacerdocio se obtenía a menudo de manera ilegal en el periodo del segundo templo. Dijo: Marta, hija de Baitos, le dio 3 kavim, un gran volumen de dinarín, o sea, monedas de oro, al rey Lanai para que nombrase a su marido Yehoshua ben Gamla como sacerdote principal. El comentarista Bach anexa esta historia al texto estándar del Talmud Yomá 9a. El tema de hoy es el soborno. ¿Qué significa soborno? Un soborno es el acto por el que una persona ofrece o entrega dinero o algún otro bien a otra persona con el objetivo de persuadir y conseguir lo que sea. Todos sabemos, o al menos suponemos, que las personas corruptas solo buscan su propio beneficio, aunque ello signifique perjuicio para los demás. Para lograr sus objetivos, ellas ignoran o traspasan las normas, sean del tipo que sean. Igualmente sabemos o suponemos que la corrupción puede presentarse en cualquier clase de organización pública o privada. En estos casos, dependiendo de la magnitud del hecho, la corrupción puede dejar grandes problemas de fondo, especialmente si la parte afectada es una gran masa de una población determinada. Los problemas que se generan con ello implican cambios en la conciencia colectiva, la aparición de nuevos valores que llegan a ser deseables por otros integrantes de la sociedad y la desaparición de estándares de conducta que a consecuencia de la corrupción se pueden transformar en obsoletos. La misma sociedad entonces es la que influye gravemente en la aceptación de la corrupción, ya que pueden intervenir en que los actos de corrupción queden impunes. ¿Qué encontramos en la Torá? La Torá, por supuesto que toca estos temas. Los encontramos así. Dice en el libro de Levítico 19:11, no hurtarás, ni tampoco os engañarás, ni mentirás los unos a los otros. Lo tignobu velo tejajashu, velo teshakru ish ba'amito. En Levítico 19:35 dice, no hagas injusticia en juicio, ni en medida de longitud o de peso, ni en medida de líquidos. Lo ta'asu abel bamishpat, bamida bamishkal u bamesura. Dice en Deuteronomio 16:19, no torcerás el juicio, no harás distinción de personas, ni recibirás cohecho, porque el cohecho ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Lotate mishpat, lotakir panim velo tijak, shohar ki hashohar, yaber einei, jajamim, bisalef, dibrei, tzadikim. Deuteronomio 27:25 dice, maldito aquel que tomare soborno para matar a alguien, derramando la sangre inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Arur lokeach shohat lejakot,
Nefesh dam naki beamar kol ha'am amén. Todo el mundo tiene un precio, o al menos eso es lo que nos dicen. Si bien nos encantaría creer que existen personas íntegras, que no pueden compararse, una de las ramificaciones del capitalismo es el mensaje subliminal de que todo está sujeto a negociación. ¿Acaso este desafortunado mensaje es una conclusión inevitable de nuestro estilo de vida? ¿Este cinismo infiltró también nuestra vida religiosa? Por supuesto, la vida dentro de una comunidad genera ciertas necesidades económicas reales e inevitables, sin recursos para construir y mantener las instituciones como escuelas, sinagogas, mikvaot, etc. Sin mencionar los fondos necesarios para sustentarlas a los miembros menos afortunados de la comunidad. ¿Acaso una donación para el fondo de construcción puede limpiar un alma que fuera de eso carece de vitalidad espiritual y moral? ¿Es que nuestra moral o su carencia es la víctima de nuestro uso cínico de una chequera o de una tarjeta de crédito? Una pregunta aún más preocupante es: ¿Hashem opera de acuerdo con estas mismas reglas? ¿Podemos comprar a Hashem? ¿Podemos persuadirlo o manipularlo con contribuciones monetarias hacia las causas correctas? Un versículo de esta parashá responde directamente a estas preguntas. Hashem, tu Elohim, es el poder de todos los poderes y la máxima autoridad posible. Él es grandioso, poderoso y temible, y no acepta soborno, y lo declara en Devarim 10:17. A la mente humana le resulta difícil entender a Hashem. Lo máximo que podemos lograr es extrapolar el entendimiento a partir de la experiencia humana. Por esta razón, nos resulta difícil imaginar un Dios sin necesidades. Los jueces de Israel debían ser además sabios, absolutamente honestos e íntegros, y debían alejarse de cualquier tipo de shohat, soborno. En la Sagrada Torá subraya eso muy claramente en sus primeros versículos. Devarim 16:19. No pervertirás la justicia ni actuarás con parcialidad. No aceptarás soborno, pues el soborno nubla los ojos del sabio y falsifica las palabras del justo. Dice en el versículo 20, procederás con justicia, solamente con justicia, para que merezcas vivir y establecer en la tierra que Hashem, tu Dios, te ha concedido. En la Gemara en Ketubot 105b nos cuenta algunos ejemplos del extremo cuidado que tenían los jueces en no caer en el soborno, incluso soborno de palabras, shohab de barín, que me permitió traducir como soborno emocional. Este es un tipo de soborno subliminal que tendría lugar cuando un juez tiene que juzgar a alguien que aprecia, ya que en este caso los sentimientos del juez inconscientemente lo traicionarían y lo llevarían a perder su objetividad a la hora de emitir su veredicto. La Gemara trae cerca de una docena de casos reales de este tipo. El primero y el más sencillo es el de Shmuel 165-254 de la Era Común. Uno de los rabinos más importantes del Talmud. Shmuel se dirigía desde su aldea hacia el mercado, que estaba en la ciudad. En esos días el mercado funcionaba los lunes y los jueves, y allí, aparte de los vendedores y compradores, también se presentaban los jueces a atender a la gente que los precisara. Shmuel, que era por supuesto un juez, se aprestaba a cruzar a pie un río, que seguramente le llegaba hasta la cintura, y un señor que estaba allí también por cruzar el río le ofreció a Shmuel cargarlo sobre sus hombros. La Gemara no indica que este señor reconoció a Shmuel. Shmuel aceptó,
Luego de cruzar el río siguieron conversando y este señor le comentó a Shemuel incidentalmente que estaba yendo para el mercado donde tenía que presentarse a un juicio, posiblemente por un tema comercial. Shemuel le dijo entonces: lo siento, pero me debo recusar. Shemuel se declaró incompetente para juzgar a este individuo porque se sentía agradecido a él por el favor que le había hecho, y no podría entonces juzgarlo, con la imparcialidad absoluta que la Torá demanda de los jueces. Acabamos de ver un claro ejemplo sobre soborno. A este razonamiento la Torá responde: Dios no acepta sobornos. El universo espiritual funciona de formas más directas. Se nos recompensa por nuestros buenos actos y se nos castiga por los malos. No podemos hacer un arreglo con Dios. Por otro lado, si nos desviamos del camino, la teshuvá siempre es posible. Arrepentirse de los malos actos cometidos y comprometerse a cambiar en sí mismo constituye una mitzvah. Él es grandioso, poderoso y temible, no acepta soborno, aunque esta advertencia de la Torá parece severa y desalentadora. El versículo siguiente lo atempera. Él hace justicia con el huérfano y la viuda, y ama al converso, dándole comida y vestimenta. Deben amar al converso, pues ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. A Hashem tu Dios temerás, a él servirás y a él te apegarás, y en su nombre jurarás. Devarim 10, 18 al 20. Se nos alienta a emular a Dios, a asociarnos a Él, no porque este comportamiento vaya a borrar cualquier cosa negativa que hayamos hecho o que podemos llegar a ser, sino porque el comportamiento moral es amable, justo y bueno. Dios no puede ser sobornado, pero a Él le gusta aceptar socios aquí en la tierra, personas dispuestas a comportarse bien y a llenar el mundo con santidad. Cuanto más adoptemos los comportamientos de Dios, cuanto más amables, generosos y comprensivos seamos, más santidad habrá en el mundo, y eso sin dudas no es un objetivo trivial. Reflexionemos y hagamos teshuvá. Acerquémonos a Dios y hagamos voto. A serle fiel y a serle leal. Comprometámonos a cumplir cada uno de sus mitzvot y recordando que Dios todo lo ve. La peor enfermedad en el mundo hoy en día es la corrupción y existe una cura. ¿Cuál es? El temor a Dios. Información adquirida: Alajá of Day, Chabad, Ash Latino y Torah Emet. Me despido de ustedes. Shalom Alejem.